El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes Honduras, saludos a nivel nacional, esto es Cuarto Poder. Agradecemos todos los días su sintonía y su fidelidad a este programa que llega a ustedes a través de la potente Radio Globo en sus frecuencias a nivel nacional, en todos los rincones del país. Siempre nos reportan la sintonía de Cuarto Poder, también las personas en cualquier parte del mundo. Les recordamos que estamos en las plataformas web. Búsquenos en estos momentos en vivo en YouTube y en Facebook Live como Globo TV Honduras. Cuarto Poder también está en las distintas redes sociales. Búsquenos en Twitter, en Facebook y en YouTube. También están guardados todos nuestros programas realizados a través de Radio Globo de 4 a 5 de la tarde y a través de CHTV, Canal Hondureño de Televisión, de 6 a 7 de la noche. Abordando los temas de interés nacional que competen a nuestro país en estos momentos difíciles que estamos pasando de pandemia. La participación de nuestros invitados es preponderante en este espacio para poder analizar la realidad de lo que ocurre desde varios puntos de vista y, por supuesto, la participación del pueblo es importante a través de las redes sociales o a través de la línea telefónica. Y hoy vamos a tratar de aperturar esas líneas porque su participación sobre este tema será clave para determinar qué va a pasar con el país en los próximos días, ya que se habla de una posible apertura del comercio en su totalidad, en cierto porcentaje, o en algunas ciudades a partir del próximo lunes 1 de junio. Ya son 75 días que tenemos de estar en confinamiento, de los cuales el debate sigue latente si está primero la salud o si está primero la economía. Bueno, creo que ahí no hay debate. Lo básico, sin duda alguna, es la salud, pero podemos avanzar si tenemos una economía estancada, podemos seguir viviendo, podemos seguir alimentándonos porque en Honduras tenemos una economía de subsistencia. Ya miramos a varios problemas sociales que se están generando a causa de esta parálisis económica que se ha dado en nuestro país. Personas que han sido incluso echadas de sus lugares de residencia, de sus cuartos, de sus apartamentos porque no tienen capacidad de pago. Y estos problemas los vamos a ir viendo a medida que siga aumentando la crisis económica en nuestro país. Por lo tanto, los empresarios han generado presión, quieren abrir, quieren trabajar. Las pequeñas empresas también ya no aguantan estar confinados, ya no aguantan sin estar con flujo de clientes, con flujo de efectivo que necesitan para poder cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, pues surge esa incógnita si es una fecha específica el próximo lunes 1 de junio para poder poner en práctica varios proyectos pilotos también de otros comercios. Algunos ya se han estado dando, tal es el caso de las comidas en general a través del autoservicio por ventanilla o servicio a domicilio, algunos barberías, restaurantes. Y hay un tema importantísimo. Mire, hay un gran sector de la población que vive del transporte. Y de eso vamos a hablar esta tarde. ¿Estamos preparados para hablar de una apertura del comercio donde se involucren actores preponderantes, entre ellos el sector transporte? Es una prioridad en estos momentos poder darle esa participación dentro de las actividades que ya se estarían dando la próxima semana a los taxistas, a los mototaxis, a el rubro de los buses urbanos, interurbanos, del transporte, incluso, porque no el transporte rural. El transporte es un elemento indispensable en una sociedad para que pueda funcionar la economía en general. Si se habla de abrir ferreterías, si ya estamos funcionando las farmacias, supermercados y los comercios básicos, ¿por qué no hablar de transporte si la mayoría de empleados no poseen un vehículo? Han tenido dificultades para poder movilizarse en estos tiempos de crisis. Pero también nos vamos al otro elemento y le hacemos la consulta a usted. ¿Cree usted que más bien esto generará un caos, un peligro latente para el aumento de los contagios de COVID-19 en nuestro país, que ya estamos llegando a los 4.500? Quizás la otra semana estaríamos hablando
de 5.000 casos. Y si la curva no se aplana, porque la curva no se ha aplanado, sigue aumentando, podríamos estar doblando estos casos ya entrando al próximo mes o a finales del mes de junio, entrando al mes de julio. Y esto genera también muchas dudas y conjeturas. ¿Será que las autoridades, el mandatario de la República, que será encargado de manejar esta crisis, quiere que se dé un posible rebrote y que esto se aumente y tener un escenario ya cerca de los meses de las elecciones catastróficos para poder hablar de otro cierre de la economía? Son elementos que entran en discusión. Pero lo que sí es cierto y lo que es natural es que las exigencias de varios rubros del comercio en nuestro país están exigiendo poder trabajar porque el hambre no espera. Las deudas, los préstamos, los pagos de servicios básicos. Hay personas que ya deben 3, 4 meses prácticamente de servicios básicos y ya se están preguntando cómo vamos a hacer si esta crisis continúa. Mire, el ministro Carlos Madero, el ministro de Trabajo, estableció que se está analizando si a partir del próximo lunes se da ya una apertura parcial o total del comercio en nuestro país. Pero según fuente de nuestros compañeros del Pulso, nos indican de muy buena fuente que seguiría el sistema así como se está manejando en este momento. O sea, que continúa el toque de queda, continúan las restricciones, a pesar de que también se habla de un proyecto piloto en algunas ciudades, de que los taxis y buses puedan empezar a funcionar con medidas de bioseguridad, con 2 personas por mucho dentro de sus unidades. Pero lo que sí nos dicen los compañeros del Pulso es que no, que seguiríamos igual. Sigue estancado el proceso de circulación, el proceso de la apertura económica en nuestro país. Vamos a esperar el domingo qué indican entonces las autoridades sobre este tema, si nos confirman este próximo domingo o no, que seguimos, abrimos, se abre el corral, como digo yo popularmente, porque así es lo que he visto en las calles de las distintas ciudades, en Tegucigalpa, que es donde nosotros habitamos. El tráfico pues ya se da en algunas regiones porque las personas no están respetando solo salir con su último número del dígito de la identidad que le corresponde. Todo el mundo está aprovechando para rebuscarse porque la situación económica no espera que usted solo pueda salir un día. Las personas buscan la manera posible para poder llevar ingresos a sus hogares. Les recuerdo que llegamos por cortesía de Diario Digital El Pulso. El Pulso es periodismo de investigación, el Pulso es opinión, las columnas importantes de los temas de país. Usted las puede indagar en su página web www.elpulso.hn o en las distintas redes sociales. Búsquenos como El Pulso. La información al alcance de su mano con cualquier aparato electrónico que usted pueda tener en su hogar, en su bolsillo. Ahora, quien no tiene un teléfono inteligente, solo es de estar conectado, seguir las páginas del Pulso y poder conocer la realidad que ocurre en el país. Este día, mire usted lo que titula Diario Digital El Pulso, siempre sobre los temas que hemos estado tratando en estos últimos días. La alianza y la coalición de oposición contra la dictadura. ¿Qué pasa con la alianza? ¿Qué pasa con la coalición de la oposición contra la dictadura? ¿Cómo se están entendiendo para una posible alianza? El escenario en estos meses se dirige específicamente al proceso electoral, al nuevo censo, a la nueva tarjeta de identidad, y ahora se suma al debate la segunda vuelta electoral, que prácticamente ya estaba desestimada, pero lo vuelve a mencionar don Arístides Mejía del Partido Liberal, con unos dimes y diretes con don José Manuel Zelaya Rosales, coordinador del Partido Libertad y Refundación. Ambos dicen querer proceso de segunda vuelta, pero don Arístides dice que no, que Mel no quiere, que Libre ya está acomodado por el otro lado con el Partido Nacional, y pues Mel le responde, dice que sí, que sus diputados están dispuestos a seguir luchando este año en el Congreso Nacional para que en las elecciones generales del próximo año tengamos un proceso de segunda vuelta. Para eso habría que modificar la Constitución de la República. Y es que en un foro virtual se revelaron muchas interioridades de la alianza de oposición. Por ejemplo, que Manuel Zelaya Rosales jamás ofreció al liberal Luis Zelaya
la candidatura de la alianza porque siempre hubo un pacto con Nasrallah, que el Pino muchas veces fue ignorado y que Libre no se atrevió a salir a las calles a defender la victoria de la alianza. Continuarán las mismas medidas. Ok, este es otro tema. Pero ese es lo que nos recomienda el Pulso esta tarde para que usted indague ese zipizape que se está dando entre los liberales y don José Manuel Zelaya Rosales. ¿Quién es más oposición que otro? ¿Quién salió o quién no salió a las calles? ¿Quién traicionó o quién no traicionó a quién? Mire usted, a pesar de que el último proceso electoral, estamos hablando del 2017, hace 3 años, pues se generó dichas fricciones entre miembros de la oposición. 3 años después, ya cerca de un nuevo proceso electoral, se siguen dando estas crispaciones en opinión de cada uno de los líderes políticos de oposición. Noticias que seguirá desarrollando y ampliando Diario Digital El Pulso. Somos también cortesía del Observatorio del Poder. Disponible ya en los próximos días para que usted pueda conocer, analizar, indagar y que no vuelva a cometer los errores electorales que hemos cometido como población al escoger personas en los cargos de elección popular por su color político, por sus cancioncitas, por sus poderosas campañas, por sus eslogan o por, imagínese usted lo que hemos llegado en Honduras, hasta por los calificativos físicos hemos votado por candidatos, pero ahora ya no. Con el Observatorio del Poder usted podrá analizar y discernir si en realidad funcionan o no funcionan esos que han estado en el Congreso Nacional, diputados que ya tienen periodo desde la era de la Constituyente, ¿no? Ni habíamos nacido, Ronald, y ya estaban muchos diputados ahí que hoy siguen y que pretenden seguir, imagínese usted, pero ya es responsabilidad suya si no se informa, porque ya hay información. A través del Observatorio del Poder, la información es poder, pendiente las próximas semanas. Entramos en detalle, Cristian, pero también antes les recuerdo que Sanigel es un producto de MC, es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Sanigel, por aquí lo andamos, vamos a ver, hoy sí lo trajimos, Ronald, porque nosotros en Cuarto Poder sí cumplimos con todas las medidas específicas de bioseguridad. Antes de ingresar, la alfombra, ¿verdad? Para los pies, el desinfectante del cloro. Entramos aquí con la mascarilla, desinfectamos el set con cloro. Y, por supuesto, el gel de manos, mire. Sanigel, eso no puede faltar. Cuando uno anda en la calle, a veces las personas se preguntan por qué se contagia si anda con mascarilla, si anda con lentes protectores. Y a los doctores, los médicos que cumplen con todas estas medidas, pues han salido una gran cantidad de contagiados. Es porque uno se descuida y andando en la calle uno no se da cuenta las veces que uno se toca la cara, se toca las mucosas, la boca, los ojos. Por eso hay que estar permanentemente sanitizándose las manos, pero no puede ser con cualquier producto, un producto que no le deje pegajosas las manos, así como lo es Sanigel, y que sea efectivo, que le mate el 99.9% de bacterias y que cumpla las recomendaciones de los organismos de salud a nivel internacional. Entramos en detalle. Cristian, me confirma ya cuando esté don Gerardo Aguilar, dirigente del transporte, para conocer la realidad, las posturas de este rubro tan importante en el país, las exigencias. El día de ayer se dio una serie de protestas en nuestro país por parte del gremio de los taxistas. Hoy también se dieron acciones en algunos puntos de la capital, en varias ciudades del país también, porque ya no aguantan más de 70 días de confinamiento y dentro de estas exigencias pues surgen bastantes alternativas que pueden ser tomadas en cuenta. ¿Qué piensan los dirigentes? ¿Cuáles son las soluciones que le podemos dar a la crisis que también está atravesando el transporte en estos momentos? Don Gerardo Aguilar, buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Muy buenas tardes, siempre agradecido por esta oportunidad, una oportunidad más para expresarnos con el pueblo hondureño y hacer ver nuestro sentir y pensar. Y en este día, pues, en torno a lo que es la pandemia, el COVID-19, que tiene tan deprimida, tanto en salud como en economía, a toda una nación, a todo el mundo entero. El transporte público definitivamente forma parte de los sectores que deberían reactivarse, pero la pregunta no es si se debe reactivar, sino que cuándo debe reactivarse. Y este es un tema que nos tiene en debate permanente, porque hay que ver desde varios ángulos, desde lo que nos conviene como sociedad y desde la calamidad doméstica. ¿Cuántos hogares hoy están sin sustento? ¿Cuántas familias están en crisis porque no pueden llevar sustento a sus hogares? Cuando la mayoría de un pueblo hondureño que no tiene acceso a un empleo
vive del emprendimiento, del autoempleo, y el transporte público no es una excepción, es uno más de estos autoempleos. Aquel hombre que sale en la mañana detrás de un volante para llevar sustento a su hogar, para cumplir compromisos, para pagar la extorsión, todo esto sale de este trabajo. Y desgraciadamente ya tenemos más de 2 meses en confinamiento y esto genera la pregunta, ¿debemos salir a la calle? ¿Quién debe atender nuestra necesidad? Y por eso les puedo decir que en este momento, te lo digo desde el punto de vista global, viendo la necesidad colectiva, el bien común, no tanto la necesidad personal, en este momento no es conveniente salir a las calles reactivando el transporte público. Hemos visto de diferentes fuentes, desde la misma OMS, del mismo gobierno, donde nos indica que el transporte público, por sus características, es el punto de contagio más alto, solo superado por los hospitales. Y esto debe llamar la atención. Cuando nosotros nos encontramos apenas en la curva ascendente de contagio y propagación de este virus, ni siquiera hemos superado esta etapa. El transporte público debería habilitarse una vez que lleguemos a la etapa final de esta curva, es decir, a finales de septiembre, inicios de octubre. Hacerlo antes, cuando ni siquiera estamos en la curva descendente, sería multiplicar de manera exponencial o factorial la propagación y contaminación de este virus. No solo estamos hablando que puede enfermarse el piloto, el operario, no. Todos los que abordan una unidad podrán contagiarse, porque hay que tener claro, sin importar que nosotros hagamos lo propio para mantener un habitáculo, es decir, la unidad de transporte con asepsia desinfectada y con todas las normas de bioseguridad, si la población que va a hacer uso de estas unidades no toma las medidas pertinentes, si una persona asintomática hace uso de un transporte público, pues va a contaminar a los que ahí habitan. Entonces, por eso es importante tener claro que en este momento no conviene habilitar el transporte público. Ahora bien, los compañeros taxistas y algunos compañeros interurbanos y urbanos se han manifestado públicamente porque no hay respuesta para cubrir esta necesidad. Ellos están pidiendo que se les asigne un bono o que se les permita salir a las calles. Entonces, ¿qué decisión debe tomar el gobierno? Atender las exigencias y presiones de sectores económicos que necesitan que les movilicemos a sus empleados, o hacer lo correcto para evitar que se salga de nuestras manos la propagación del virus. Hemos visto con asombros, sin entrar en detalles, un mal manejo de los recursos en este momento por parte del Estado. Hemos visto compra de hospitales móviles que no están en funcionamiento, compra de mascarillas y otras compras sobrevaloradas que todos nos llenan de asombro y indignación, pero no han destinado fondos para atender al transporte público. En este sentido, repito, es un sector económico muy importante, el 70% de la población hace uso de estos servicios. Por lo tanto, se debe tomar todas las medidas y acciones necesarias para habilitarlo de manera segura, no simplemente publicar un protocolo y que sálvese quien pueda, no debe ser así. ¿Cómo garantizar que se puedan aplicar todas estas medidas? Una de las medidas indica que se debe desinfectar completamente la unidad del punto A al punto B, es decir, que si una unidad hace 4 recorridos al día, tiene que lavar 8 veces el bus, tiene que desinfectar 8 veces la unidad, que está bien, es necesario hacerlo, pero los costos operativos de esto, ¿quién nos va a cubrir? También no hay que perder de vista que el transporte público es la principal víctima en Honduras de la extorsión. Y una vez que estas unidades salgan a laborar, vamos a tener que hacer pago de esta extorsión. Y hasta el día de hoy, 12 años de lucha y no se ha podido vencer este mal, no se ha podido erradicar. Y ya todos sabemos cuál es el saldo de la extorsión: asesinato, sicariato, dolor, luto, destrucción de la propiedad privada. Estamos preparados para esto. Y por otro lado tenemos a la banca, y una vez que se declare en apertura el transporte público, van a empezar a correr el pago de las deudas. Entonces, estaríamos condenando con una apertura prematura del transporte público, no solo a la sociedad en general, sino que también al transporte como tal. Es sumamente complicado, no podemos ser indiferentes ante esta situación. Se ha sufrido mucho y no queremos que se sufra más. La petición de los compañeros del sector taxi es válida. Ellos están pidiendo que se les permita trabajar de inmediato o que se les otorgue un bono.
El protocolo de bioseguridad para el taxi indica que solo van a poder movilizar 2 pasajeros al día. Esto resulta completamente insostenible en la operación. La operación no se puede cubrir con esta movilidad tan reducida. Y el transporte público, por ser masivo, al decir masivo quiere decir que su operación depende de movilizar colectivamente en grupos grandes a personas. Los protocolos indican que solo van a poder movilizar 11 pasajeros por recorrido en el caso de los urbanos, casos ejecutivos, en el caso de los amarillos, solo van a poder movilizar alrededor de 20 pasajeros. Entonces, toda esta situación requiere un análisis más profundo. Hay una comisión que se llama Comisión Interinstitucional de Apertura Inteligente. El sector transporte no forma parte de esa comisión y debería hacerlo, porque todo el sector económico, el capital humano de todo el empresariado, el capital humano del Estado, que son las personas, así como el estudiante, se moviliza a través del transporte público. Entonces, ¿por qué no prestarle la debida atención e importancia que merece a este punto? ¿Por qué esperar a que se manifiesten públicamente las personas a un estado de calamidad doméstica para poner manos en el asunto? Es necesario que sea de los propios que se... es necesario que se convoque a los representantes del sector para poder analizar cuándo es el mejor momento y en qué condiciones se puede aperturar el transporte. Muchas gracias, don Gerardo, por compartir con nosotros este tema tan importante. También está don Carlos Paz, periodista de El Pulso y, por supuesto, parte del equipo de Cuarto Poder. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Cristian y Ronald en estudio. Muchas gracias, don Gerardo Aguilar, por estar en Cuarto Poder. Comentábamos al inicio del programa que se habla de toques de queda, pero la circulación vehicular y también el tránsito de personas en la capital es casi normal. ¿Qué han identificado ustedes con los retenes que tiene el cuerpo policial, apoyado luego de los cuerpos militares, que permiten esta circulación, si la responsabilidad es de que solo transite las personas al dígito que les corresponde a ese día? Se habla, digamos, que de la ruta de la colonia Suyapa al mercado. Hay circulación vehicular, incluso de taxis colectivos y como de carros particulares que ahora transportan también gente en pick-up, hasta 10 personas. Y lo mismo le hablo con propiedad porque lo veo, es en la zona del Boulevard el norte, de lo que es el Zonal Belén, hacia La Laguna, hacia el Carrizal, hacia Cerro Grande, donde el transporte se ha convertido en pailas, que decimos popularmente, y a presencia de la policía, al mando de esta ruta, o sea, de este bulevar, está, dijo, el subcomisionado Alex Madrid. ¿Qué tiene que decir don Gerardo cuando se dan estas irregularidades? Mire, tiene toda la razón. Hemos hecho las denuncias por los canales correspondientes, ya que si está inhabilitado el transporte público a nivel nacional, ¿cómo es posible que se permita el transporte ilegal? Y más allá de la competencia desleal que esto implica, recordemos que no se están tomando ninguna medida de bioseguridad en estas unidades. Vemos pailas llenas, jalando personas. Sí hemos visto taxis también que solo destapan el número, también el transporte VIP está prestando el servicio. Entonces, todo esto va en contra de lo que se pretende hacer con el transporte regulado. Son las contradicciones que siempre hemos denunciado, ya que por un lado el transporte regulado está sometido a todas las disposiciones del Poder Ejecutivo. En cambio, el transporte legal trabaja abiertamente sin ningún tipo de regulación. Incluso el transporte de servicio contratado está haciendo caso omiso a esta norma de bioseguridad. Entonces, ¿qué controles son los que se van a poder dar? ¿De qué manera vamos a poder garantizar que se cubran estas medidas de bioseguridad? Y por otro lado, pues eso representa un enorme peligro para la sociedad hondureña. Vimos aquí en Zona Belén, hablando de Tegucigalpa, que se cerró el mercado por un momento porque hay contagios internamente, pero las personas siguen transitando, siguen circulando, siguen haciendo sus compras. Entonces, es difícil ejercer un poder coercitivo para poder controlar
completamente la sociedad, pero lo que está al alcance de nuestro control se debe hacer de la manera correcta e inteligente. Repito, el transporte público, si se abre este lunes, créanme que no va a haber abasto. Los hospitales en San Pedro Sula ya colapsaron, ya no hay capacidad para atender más pacientes con COVID, y Tegucigalpa siempre ha sido muy vulnerable, muy frágil, no digamos el resto del país. Si lo hacemos prematuramente, corremos un grave peligro. Y en este caso, pues ya están los elementos a cubrir en cuanto a esto. Para el caso, el artículo 68 de la Ley de Transporte habla de cómo se debe hacer en estas situaciones. No sé si pueden proyectar la imagen en pantalla, pero aquí explica cómo debe asignarse tarifas al transporte público. Estas tarifas deben cubrir la totalidad de los costos operativos, incluyendo un margen de utilidad, porque este es un negocio regulado, pero al fin es un negocio. Y en el caso de que no sea posible cubrir por tarifa, es decir, que no se le traslade al usuario final el costo de la operación, el gobierno debe generar bonos o subvenciones para que el pueblo hondureño no cubra el costo de la operación. Yo les digo, si se reduce de 350 pasajeros al día de un transporte tipo ejecutivo en Tegucigalpa, se reduce a 100, ¿quién va a cubrir todos estos costos? Si la operación se ve limitada, si solo van a circular la mitad de la flota, ¿cómo se va a subvencionar esto? Porque recuerdo, más allá de los costos operativos, tenemos costos fijos enormes, que son una extorsión. Y las personas que han logrado acceder a un crédito para poder invertir en el transporte también tienen que pagar esta amortización. Entonces, desde todo punto de vista, iniciando por el tema social, el tema de la salud, es un enorme riesgo. Y por la operatividad y los riesgos latentes que enfrentaríamos al no poder hacerle frente a los pagos por extorsión, créanme que esto va a venir a sumar luto al transporte. No quiero ser portador de malas vibras ni de ave de mal agüero, pero es la realidad, es una realidad que hemos vivido y que esto se va a repetir. En este caso, pues nosotros exigimos nuevamente, yo aprovecho cada oportunidad que me dan los medios para solicitar al gobierno que se nos integre en estas mesas, porque son muchos ángulos que se deben analizar y no podríamos debatir en medio de esta situación. Necesitamos sentarnos a una mesa integrada por expertos en salud, expertos en epidemiología, incluso con economistas, financistas, para poder determinar cuál es la mejor manera para evitar el transporte y también poner en práctica las experiencias internacionales. China, que es un país que nos lleva cientos de años, una nación milenaria que está muy avanzada en respecto a Honduras, declaró que había superado esta crisis y recayeron. El transporte público se ha manejado de una manera muy diferente en esos países y aún así han tenido recaídas. ¿Qué podemos esperar de nuestra nación? Entonces es importante hacer todo en la medida de lo posible, poder controlar al máximo la operación, pero de nada sirve que nosotros llevemos reducida la capacidad de usuarios si, como usted mismo lo denunciaba en este momento, vamos a tener pailitas a máxima capacidad movilizando personas. Estas situaciones deben controlar en todo el contexto, no solo limitado al transporte legal. Don Gerardo, entiendo yo la postura del gremio de taxis. Ellos exigen o poder trabajar o un bono, y es válido porque el que no está devengando en estos momentos se mira una situación bien difícil. Ahora, y yo alabo también su postura muy responsable de poner en primer lugar la salud. Y es claro, si abrimos el transporte la próxima semana, vamos a ver, como usted dice, hospitales quizás llenos y un brote terrible por el confinamiento que se da dentro de las unidades. Pero entonces, ¿cuánto tiempo ustedes más pueden aguantar el rubro de los buses? Ya llevamos 75 días de confinamiento. Es muy buena la que me hacen. ¿Y los choferes y los cobradores de buses cómo están haciendo y cuánto también ellos pueden aguantar? El sector transporte, por sus características, no puede soportar un día sin trabajar. Un tan solo día no puede estar sin trabajar el transporte público, porque la operación solo le permite cubrir los costos de ese día. Todos los que trabajan en transporte público no ahorran dinero. Ellos consiguen el día para pagarle el alquiler, para comprar la comida, para pagar energía, para pagar gastos públicos. Para eso se trabaja, el día a día se recoge, no hay dinero para mañana. En este caso nosotros no podemos, ya veníamos arrastrando una crisis y esto la agudizó.
Sin embargo, ¿cuántas muertes estamos dispuestos, cuántas vidas estamos dispuestos a sacrificar para aperturar el transporte? 2 muertes, 5 muertes, 100 muertes, 1000 muertes, ¿cuántas muertes son válidas para habilitar el transporte público? El gobierno tiene que ser responsable y tomar cartas sobre el asunto. Es necesario ayudar a todo este sector que está sufriendo, que está convaleciente, y apoyarle con alguna medida económica. Hemos visto las térmicas no produzcan energía, ya reciben su pago. Existe una línea aérea española que el gobierno subsidia su operación en San Pedro Sula. Vaya lleno o vacío ese avión, el gobierno vía contrato paga los pasajes que no están siendo utilizados, los asientos vacíos. Estas estaciones de peaje, también hay condiciones donde dice el contrato que si no se reúnen los costos operativos, el gobierno tiene que subsidiar la operación de estas casetas. Entonces, existen contratos que protegen la inversión, que el transporte público ha sido abandonado por años. Estamos a la merced de los mercenarios, valga la redundancia. Nosotros nos hemos unido, hemos pedido al gobierno apoyo con alimentos, con bolsas solidarias para nuestros compañeros, y desgraciadamente ha sido suspendida esta ayuda. Recientemente, ayer, se nos habilitó nuevamente con algo mínimo para poder darles alimentos a nuestros compañeros que han sido pacientes, han sido valientes, han sido responsables y han aguantado hasta el día de hoy estar sin trabajar por el bien de la sociedad. Pero ya no es posible sostener esta operación, ya no es posible estar sin llevar ingresos a nuestros hogares. Y por eso pedimos que solucionemos esto en las mesas correspondientes, no en un debate, no en un foro, no en un canal, no a través de medios de comunicación. Correcto. Esto es para transmitir a la sociedad lo que está ocurriendo, pero es necesario que nos sentemos pronto y busquemos las mejores medidas, porque si aperturamos el lunes el transporte público, señores, nos enfrentamos a una expansión de propagación del virus. Don Carlos. Sí, gracias Ramón y a don Gerardo. La consulta entonces específica, don Gerardo, ¿qué proponen? Hasta ahorita le entiendo que también entre en ese proceso de bonos que está solicitando el rubro taxi, pero en algún momento se tiene que entrar a operar con el transporte urbano. ¿Qué estarían demandando que ordene y garantice la seguridad del usuario de este servicio en la capital? Sí, mire, para empezar... Yo hablo de la seguridad de la salud, ¿va? La seguridad de la salud. Sí, la bioseguridad es una responsabilidad individual. No es posible que nosotros estemos lavándole las manos a la gente, desinfectando zapatos, evitando que hable en la unidad, evitando que suban usuarios sin mascarilla. Es complejo tener un control, que esa responsabilidad caiga en manos del transporte. Es muy difícil. Yo les hago una pregunta a todos los que han usado el transporte público. Yo también he usado transporte público y muchas veces nos subimos a una unidad llena porque queremos llegar a nuestro destino. No nos importa ir blindados de la puerta. Eso es lo que ocurre en la operación diaria. Entonces, dependemos mucho del usuario, de esta reculturización en cuanto al uso de este servicio. Tampoco podemos permitir aglomeración en las estaciones, en las paradas. Las personas tienen que guardar su distancia, unos 0.5 metros. Entonces, si la ciudadanía no ejerce este autocontrol, difícilmente nosotros podemos garantizar que se evite la propagación del transporte público. Y repito, sus condiciones son un caldo de cultivo para la expansión, porque el virus, recordemos, por lo que hemos aprendido a través de los medios de comunicación, es un virus que permanece suspendido en diferentes materiales y dura varias horas, incluso días en diferentes materiales. Y es por eso que, por muchas medidas que tengamos, nosotros podemos encontrar el virus en estas unidades, y es por eso que el gobierno debe ser responsable al menos de cumplir estas normas de bioseguridad. Debe ser responsable de dotar de gel de manos, de desinfectar zapatos, de desinfectar unidades de transporte, de poner puntos de desinfección a lo largo y ancho del país para que las unidades de transporte público pasen por esta desinfección. Repito, al estar reducido en un 70%
se reduce a un 30% la movilidad en cada unidad de transporte. Con las medidas de bioseguridad se reduce a un 30%. Y si sumamos el costo de bioseguridad, es insostenible, no hay forma de cumplir. Porque, repito, se pretende desinfectar completamente unidad de transporte cada medio recorrido, es decir, de 8 a 12 veces al día por unidad de transporte. Esto es virtualmente imposible. Se pretende que esto se haga en buses, en taxis y mototaxis. Yo les pregunto, ¿será real? ¿Iremos a cumplir o solo va a quedar en papel? ¿Y qué es lo que andamos buscando? ¿Proteger a la ciudadanía o simplemente aperturar el transporte? Entonces nuestra propuesta es, número 1, que se nos integra en esta mesa interinstitucional de apertura inteligente de inmediato. Es importante que integremos estas mesas para plantear nuestras necesidades, plantear nuestras propuestas y escucharlas del gobierno y conjuntamente buscar el camino más correcto para reaperturar el transporte. Antes de eso, de manera unilateral, es un completo error que no debemos cometer. Don Gerardo, pero si ustedes de manera congruente han hecho un análisis profundo del futuro a mediano plazo, mire, yo creo que todos los sectores comerciales de nuestro país ya están analizando qué va a suceder durante el próximo año, después de la crisis, si es que termina la crisis. Dentro de todo este año que resta, el año 2021, la economía va a cambiar, las formas de actuar de los comercios van a cambiar. Y yo estoy seguro que en el transporte no vamos a poder volver a la normalidad por lo menos dentro de 6, 8 meses, hasta un año. Entonces va a ser un impacto, no solo en este momento que ustedes ya lo sienten, va a ser un impacto quizás permanente hasta por muchos años, donde ustedes van a tener que trabajar con cierto porcentaje de ocupación. En el caso de los buses, ya no igual que antes, que los buses estaban llenos, que las personas iban paradas, se va a tener que guardar ese distanciamiento, no sabemos por cuántos meses. Esto les podría afectar a ustedes de manera muy grande en comparación a cómo se ha venido manejando en los años anteriores. ¿Han planteado eso y han buscado soluciones para que no se les impacte de manera tan negativa? Porque usted nos dice, ok, si se reduce la cantidad de personas que pueden utilizar el transporte público, estarían ustedes operando de manera insostenible. No tienen la capacidad para poder aplicar los protocolos tampoco de bioseguridad, que el gel de manos, que el cloro, para desinfectar a las personas que ingresen. Entonces, ¿cómo miran ustedes el futuro cercano para que ese impacto no sea tan duro? Debemos planificar de la mano con el gobierno la evolución del transporte público. Este cambio no se puede dar por inercia. No podemos salir y decir, bueno, sálvese quien pueda, trabajen como puedan y que Dios nos cubra. No podemos ser así. Hemos visto en el país que han muerto médicos, se han infectado enfermeras, el personal más consciente, más capacitado, más informado en cuanto al COVID-19 está sucumbiendo ante este virus. ¿Y qué podemos esperar de un ciudadano común? De algunos ciudadanos que creen que esto es una conspiración del gobierno para cambiar el orden mundial, qué sé yo, tantas cosas que pueden surgir en cada cabeza. Entonces, difícilmente, si no tenemos un control real, vamos a evitar que esto se expanda. Ahora, lo que usted dice es muy cierto, no podemos pretender que el lunes o en diciembre el transporte público llegue a su normalidad. De hecho, la vida de todos va a cambiar. Imagínense, estamos transmitiendo vía Zoom, cuando otras veces se hace desde cabina. Todas estas situaciones nos generan un nuevo estilo de vida para todos, y la economía no puede estar exenta de esto. Pero yo les hago mención de algo: los supermercados le suben centavos a cada producto para compensar las pérdidas y cubrir costos operacionales por las normas de bioseguridad. Los restaurantes de repente reducen porciones, tantas situaciones que se pueden dar para cubrir estos costos. Pero el transporte público, por ser un sector regulado, donde las tarifas son impuestas por el gobierno, nosotros no podemos decirle a la población: a partir de mañana va a aumentar la tarifa para cubrir costos. No podemos hacerlo. Entonces, esto depende de la voluntad política del gobierno, en los que ellos tienen dos caminos para cubrir estos costos. Número 1, trasladar este costo al usuario vía tarifa, o cubrir este costo
de las arcas del Estado. Así está en la ley, así está en el artículo 68 y así ha sido siempre. Entonces, en este caso, pues debemos de buscar la solución. Estamos conscientes de que va a cambiar el transporte público, pero no podemos permitir que las cosas se resuelvan por sí solas. Tenemos que participar en la toma de decisiones y ejercer los cambios que se requieran para que todos podamos transitar de manera segura y que la operación no se convierta en una pérdida. Sí, don Carlos, las últimas consultas para también darle participación a las personas que en estos momentos están pendientes y que quieren ser parte de la opinión de este tema. Don Carlos. Sí, los oyentes totalmente de acuerdo que es importante la participación de nuestros oyentes que hacen uso del transporte urbano y que se reactiva la economía. Es de suma importancia, que es la consulta para don Gerardo Aguilar. Al iniciar la reapertura, sea inteligente, como se le llame, las personas van a requerir del transporte. Lo que le he logrado entender es que en esas mesas inteligentes que están haciendo los protocolos o que ya están del gobierno, no está la mesa del transporte o no le están escuchando qué es lo que se tiene que modificar, rectificar, reordenar, y entre ellos la propuesta que usted hace que se establezca de nuevo un subsidio para poder alar menos cantidad de personas. Sí, se le escucha en esas mesas. Yo no estoy proponiendo un subsidio, simplemente estoy invocando el artículo 68 de la ley de transporte que establece eso, ¿verdad? Establece que los costos operacionales deben ser cubiertos por las tarifas, y en caso de que la tarifa no sostenga este costo, se debe buscar otro mecanismo. La ley ya lo contempla, repito, no es una petición nuestra, simplemente estamos pidiendo que se haga todo lo correcto para poder garantizar la operación. Si el gobierno dice por decreto de eliminar la extorsión, pues bienvenido sea, pero sabemos que las cosas no funcionan así. ¿Se nos fue el audio, Cristian? Está don Gerardo siempre, ok. Sí, ese tema de la extorsión, mire, es un tema también, don Gerardo Aguilar, y aprovechamos para ir abriendo las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801, su opinión sobre la apertura o posible apertura del sector transporte. ¿Es indispensable o no en estos momentos? Su opinión es importante. Le decía a don Gerardo Aguilar que también hay que replantear con las autoridades y dejar de ya escuchar esos discursos, mire, y esos shows mediáticos prácticamente que realizan estas fuerzas de operación y de antimaras y un montón de nuevas fuerzas de grupos de investigación y grupos armados que han surgido para el combate a la extorsión. Replantearse después de esta crisis una solución clara, porque yo sé que ustedes también ya no aguantan. Me responde después de esta llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas. Sí, amigo, le escuchamos. Buenas tardes. Pienso yo y considero que lo que están haciendo los transportistas de taxi y de buses lo están haciendo correctamente. Por primera vez miro yo un gran grado de conciencia en cuanto a los dirigentes, porque ellos dicen, nosotros no queremos exponer nuestros trabajadores ni queremos que la gente se exponga. Yo creo que no puede haber ni va a haber una medida inteligente. Lo que va a haber es un fracaso del gobierno, porque se va a declarar totalmente fracasado, suspende el toque de queda y todo el mundo a la calle. Haya trabajo o no haya trabajo. Los transportistas y los taxistas pueden conseguir el subsidio porque van a meter presión, están organizados. Pero la gente que alquila, la gente que paga préstamos, la gente que no ha recibido sueldo en los últimos 71 días, se está muriendo de hambre. Gracias por su llamada. Don Gerardo, le decía específicamente del tema de la extorsión. ¿Por qué si hablamos de cambios estructurales, por qué no hablar específicamente en este momento de eso, aunque es un tema que no es fácil? Realmente en manos de quién está ceder a estas peticiones, es decir, con quién nos tenemos que sentar para negociar esto, o quién puede decir alto la extorsión. Nosotros estamos sometidos. Sí. Es como cuando tienen a un rehén y exigen un rescate. Aquí estamos nosotros. No está en nuestras manos. Nuestra obligación es pagar. Desgraciadamente ya generaciones han crecido con esto. 12 años pagando extorsión, 12 años con una lucha infructuosa que lo que ha dejado es luto, dolor y muerte, terrorismo, sicariato. Señores,
nos enfrentamos a ese virus que se llama extorsión. Eso viene también. ¿Qué hacer? Por eso es importante que nos sentemos con las autoridades para buscar la solución a todas las medidas, incluyendo los daños colaterales que puede implicar una reapertura prematura del transporte público. Sí, ¿tenemos llamada, Ronald? Si no, le damos paso a don Carlos Paz. Sí, yo creo que ya concluimos en que la situación no será fácil para los transportistas en el país, y el gobierno no ha mostrado tampoco en ninguna de las áreas tener la estrategia que nos permita poder reactivar la economía, como que más hubiese una mala intención de que volvamos a la actividad económica por la necesidad, por el hambre, y arriesgar la vida y después responsabilizar que fui yo el que no tomé las medidas necesarias para cuidar mi propia salud. En este caso, creo que el planteamiento de los transportistas son conocedores de su área, de su rubro empresarial urbano, como don Gerardo Aguilar, que es de herencia el transporte urbano, de cuál es el comportamiento también de nuestra comunidad. Habría que replantear incluso para que las unidades no se recarguen hasta los horarios de ingreso a las labores, como también de salida, si eso pudiera servir de algo para descongestionar un poco y que se aglomeren y vayan las unidades abarrotadas de personas. Será realmente un riesgo, y yo quiero concluir, Ramón, agradeciéndole a don Gerardo poder compartir en Cuarto Poder y nuestra distinguida oyentes, siempre reiterando la situación de la Fuerza de Seguridad Pública, Policía Nacional. Las denuncias es que hay servicio colectivo y transporte de otra naturaleza, como los pick-up, y en el caso de los colectivos, de Suyapa al mercado. Ahí creo que les toca pasar 2 retenes, pero los colectivos están cobrando 50 lempiras. ¿Cómo hacen estos tipos de transportes para cruzar los retenes policiales? Pues todos ya conocemos cuál es la historia en los cuerpos policiales. Lo mismo pasa desde la zona de la San Miguel para llegar al centro de la ciudad. Y las personas, por la necesidad, pagan lo que sea, porque tienen la necesidad de transportarse, pero es con la venia y la sinvergüenzada o pícaro, yo no sé cómo denominarles, de los cuerpos policiales. Y en todos estos accesos hay oficiales de alto rango al mando. En el caso del Boulevard del Norte, ahí está a cargo el subcomisionado Alex Madrid, y están viendo cómo se llenan los pick-up y salen hacia lo que es el oeste de la ciudad, y nadie los para. Entonces, esa responsabilidad es de la Policía Nacional Preventiva del país. Regreso con usted. Gracias, don Carlos. Sí. Don Gerardo. Bueno, muy acertada la opinión, su comentario, tiene toda la razón. Solamente agradecer por este espacio y muy gentiles de poder transmitir nuestra opinión al pueblo hondureño. Un saludo a todos, a los compañeros transportistas les pido que nos unamos, que tengamos paciencia, que busquemos el mejor camino para poder reactivar nuestra economía sin salir perjudicados en el proceso. Don Gerardo, no me puedo ir sin consultarle. Mire, yo soy muy respetuoso de las posturas políticas, ideológicas, de las personas, de nuestros invitados, de las personas que nos sintonizan, pero trasladándole tantas inquietudes que nos hace el pueblo hondureño a través de los distintos medios, de las redes, en estos momentos que es más fácil el acceso directo entre los oyentes y nosotros como comunicadores y ustedes como especialistas en los temas, hay un cierto resentimiento por parte de la población. Y le digo esto porque, vaya, hablamos de extorsión, un problema grande que sabemos que hay monstruos arriba de ello y que no lo vamos en mesas de trabajo no lo vamos a erradicar, pero sí se puede erradicar si los que nos están gobernando no sirven, no funcionan, no tienen la capacidad de solventar estos temas. Entonces hay que hacer un cambio de timón en el país, hay que hacer un cambio de sistema, hay que hacer un cambio total de la clase política, barrer el país, limpiarlo, bañarlo y empezar de cero. Y ustedes,
como fuerza del sector de transporte, porque representa una fuerza importante en el país que incluso puede llegar hasta paralizar a una nación, ¿por qué no hablar de ello? ¿Por qué no sumarse a las exigencias que tiene la población? ¿Y por qué no evacuar esos resentimientos que quizás existen? Dice la población, los transportistas nos abandonaron cuando nosotros los acompañamos en la lucha del año pasado. Y yo sé que no es tiempo de hablar de política, no es tiempo de hablar de quizás protestas grandes en estos momentos porque estamos hablando de crisis y de su problema económico. Pero se podría plantear ustedes como gremio grande, poder hablar de eso, reunirse con otros sectores de la población y de verdad lograr un cambio importante en Honduras. Bueno, tengo que decir que en nuestras organizaciones hay libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad ideológica. El sector transporte aglutina al corte transversal de la sociedad. Existen muchas personas que han empezado de cero, otros que son nuevos inversionistas, incluso hay infiltrados del crimen organizado, hay políticos, de todo tenemos en el transporte público. Y sumarnos a una guerra ideológica o una guerra social, pues es muy delicado. Desgraciadamente, pues para generar un cambio en el país necesitamos empezar a cambiar por nosotros mismos. El sector transporte no puede hablar en nombre de todos al decir si vamos a participar o no de alguna lucha social. En este momento, pues estamos concentrados en hacerle frente a esta crisis que tenemos. Y lo que sí está en manos de todos los hondureños. Puedo hacer una comparación, así como ya expuesto, que las normas de bioseguridad son responsabilidad de cada uno de nosotros. También es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos generar un cambio. Si hoy los presidentes son electos por una minoría, la gran mayoría se abstiene, no vota, ha perdido el interés. Si todos los hondureños saliéramos a ejercer nuestra opinión, nuestro pensamiento a través del voto, créanme que tendríamos otro destino. Mientras tanto, las cosas van a ser igual. Y con esto no quiero cerrar la puerta a una posibilidad simplemente en este momento, de repente en otro foro, con otra oportunidad, con otros compañeros, podríamos abordar el tema, pero en este momento pues estamos concentrados en hacerle frente a esta situación. Usted muy bien lo ha dicho, muy acertadamente. El sector transporte, así como el resto de la sociedad, va a cambiar en los próximos años, va a ser diferente. Hoy en día estamos paralizados, hoy estamos pensando más que todo, que aunque suene mal decirlo, en qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos. Eso es lo que nos tiene a todos estresados, sumamente preocupados. Recibimos llamadas a diario, WhatsApp de compañeros que están desesperados porque no saben qué hacer, ya no les fían la tubería, ya la están sacando del cuarto, las tarjetas de crédito no los dejan en paz, etcétera, etcétera. Entonces, su planteamiento es muy importante, de darle el pensamiento requerido, pero hoy por hoy no puedo pronunciarme en ese sentido. Simplemente debemos tomar conciencia cada uno de los hondureños para poder generar los cambios que nuestra sociedad necesita. Don Gerardo Aguilar, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes, siempre un placer compartir este espacio. Muy buenas tardes, don Gerardo Aguilar, dirigente del transporte, evacuando pues las dudas que tenía la población en este momento sobre cuáles son las posturas. Un sector tan diverso como es el transporte, que le aglutina el sector de los buses, transporte de carga pesada, taxis, mototaxis. En general, todos están sufriendo, todos como población estamos sufriendo, pero para ello es necesario debatir, hablar, para buscar grandes soluciones. Les recuerdo que llegamos por cortesía de Sanigel, que es un producto de MC. Sanigel es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. No le daña las manos, no se las deja pegajosas, porque contiene aloe vera, sábila y glicerina, que más bien suaviza sus manos. Lo puede adquirir en pulperías, mercaditos, supermercados y distintas farmacias de su preferencia a nivel nacional. 4:55 de la tarde, Ronald, nos vamos. Carlos, ok, sí, ya. Evacuó la llamada. Esperemos poder contar con don Carlos ya la próxima semana aquí en los estudios de Cuarto Poder. Le recordamos a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche,
canal hondureño de televisión, CHTV en sus diferentes frecuencias a nivel nacional. Seguiremos ampliando sobre este tema tan importante para la vida nacional, el sector transporte. Mi nombre es Ramón Ochoa. Con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.